La señora presidenta tiene que responder por las acusaciones que hay en su contra, pero el país no se puede detener. En estos momentos, en una conversación que vamos a sostener con el excongresista de la República, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué considera usted que ha sucedido? Este es un nuevo episodio de la crisis política que se ha hecho una constante en la vida del Perú. Bueno, efectivamente, ya son los temblores de siempre a los que estamos acostumbrados en todo el Perú, temblores políticos, sismos políticos que se dan con relativa frecuencia y que, enhorabuena, no tienen tanto impacto aún en el sistema económico del país. Si bien es cierto, puede tener cierta influencia, pero felizmente todos los acontecimientos políticos que hubieron en los últimos años no ha calado tanto en la economía nacional. Claro que sí, por supuesto tiene su efecto, pero no es determinante. Pero por el lado político sí, evidentemente son terremotos que vienen sucediendo en el Perú, y lo que ha pasado recientemente también es un sismo de gran intensidad, porque no es común, no es usual, incluso ni histórico siquiera, o histórico diría más bien, que es el hecho de que se le allane la vivienda a quien ejerce la presidencia de la República, incluso el despacho presidencial. Y esta situación se da evidentemente por la negativa, por el rehusamiento que ha habido por parte de quien ejerce la presidencia de la República ante los requerimientos fiscales y judiciales que hubieron. La situación es crítica, indudablemente, porque puede ser pequeño o grande el motivo de esta intervención del Ministerio Público en el domicilio de la autoridad que ejerce la primera magistratura de la nación, pero ya el movimiento es muy fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder en adelante, Juan Carlos? Yo creo que enhorabuena, los partidos políticos, los principales partidos políticos del país han expresado mediante pronunciamientos, cada uno de ellos, cada uno a su estilo, por supuesto, que sobre todo y por encima está la institucionalidad del país. La señora Boluarte, presidenta actualmente, tendrá que justificar o en todo caso demostrar ante la Fiscalía de que las evidencias que se van encontrando no son ciertas, pero eso es un tema que ella tendrá que afrontar en su debida oportunidad. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene que continuar, por supuesto, con su proceso de indagación y todas las investigaciones que tienen que llevarse a cabo, pero el país no puede detenerse. La majestad de la presidencia de la República tiene que actuar. Por tanto, la señora Boluarte, nos guste o no nos guste, en verdad, tiene que seguir gobernando el país hasta el año 2026, porque recordemos que los peruanos en mayoría, o por lo menos en un importante número, han votado por la fórmula presidencial en su momento de Pedro Castillo, Dina Boluarte, incluso casi por Vladimir Cerrón. De tal forma que esa es la fórmula presidencial que con uno u otro actor viene gobernando el país. Y si eso tenemos que respetarlo constitucionalmente, que así sea. Pero los partidos políticos tienen que estar, como hoy, demostrando madurez a través de su dirigencia para sostener el sistema democrático, porque no podemos tampoco caer en manos de aquellos asusadores, de aquellos agitadores políticos que quieren anarquía, que quieren caos en el Perú, que quieren que Perú probablemente se convierta en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en estos países que hoy en día son absolutamente pobres por los malos gobiernos y malos gobiernos de izquierda que hemos tenido o que han tenido esos países. Entonces el Perú no puede darse esa situación en el país, de tal manera que, enhorabuena, los partidos políticos se han pronunciado, la señora presidenta tiene que responder por las acusaciones que hay en su contra, pero el país no se puede detener. Es decir, lo que pueda manejarse subjetivamente en opiniones políticas sesgadas porque vienen de alguna posición política partidaria, no pueden alterar esta ruta hacia el 2026 en la vigencia del gobierno de Dina Boluarte. No hay motivo para un adelanto de elecciones, no hay razón para pensar en ello, menos aún en un año que es crucial para el Perú, incluso diría para Latinoamérica, que se va a desarrollar en nuestro país a finales de este año,
el foro APEC, que es una cumbre de líderes mundiales de 21 economías principales del mundo, Estados Unidos, Japón, China, Singapur, van a estar presentes en el Perú. Y esa es una oportunidad histórica que tenemos para reafirmar la confianza de los inversionistas internacionales en nuestro país, para acentuar y sobre todo fortalecer los niveles de inversión que hay, especialmente de los países que componen este foro, y por supuesto de darle la oportunidad a muchos peruanos a que a través de la inversión institucional y de la inversión internacional puedan generarse muchos miles de puestos de trabajo que tanto se requieren. Entonces, estamos en un escenario, y somos parte de un escenario mundial, sobre todo económico, que no puede encontrar un país con un conflicto interno político tan complicado que altere el calendario de actividades que tiene. Puede haber sucesos políticos que van aconteciendo, pero los sucesos políticos tienen que enmarcarse dentro de la vía constitucional para encontrarle salidas, y la vida económica y social del Perú tiene que salir adelante. El Perú es un país lleno de oportunidades y hoy más que nunca no podemos detenernos. Un poquito más allá de la vanidad que significa utilizar un reloj Rolex ahora mismo por parte de la presidenta de la República, ¿qué es lo que puede significar este acontecimiento desde el campo legal, jurídico en el país? Bueno, sin duda que es un hecho muy lamentable, ¿no? Esas vanidades personales de la señora Dina Boluarte hoy le están conllevando los problemas que va teniendo. Ella misma se lo ha buscado. Un presidente de la República, una alta autoridad de la nación, no puede andar mostrando pues estos lujos que normalmente cualquier funcionario público no lo puede tener. Cualquier peruano no lo puede tener tampoco. Esto es solamente, digamos, una opción para millonarios en cualquier parte del mundo, ¿no? Contar con un reloj que puede valer entre 15 y 25 mil dólares, y no solamente uno, sino varios, o pulseras de gran valor económico, son pues vanidades que solamente están reservadas probablemente para grandes celebridades mundiales y multimillonarios, ¿no? Pero no para quien ejerce la presidencia en un país como el nuestro, un país en franco proceso de desarrollo y que todavía tiene brechas enormes de pobreza. Pero estas vanidades extremas de la señora Boluarte, que hoy le están causando un problema político al Perú, tiene que investigarse, por supuesto, a fondo. Creo que el Ministerio Público debe actuar con severidad, el Poder Judicial atento a lo que requiere el Ministerio Público también, pero necesitamos una fiscalía que también, por supuesto, corra con la misma velocidad cuando se trata de investigar, por ejemplo, a Gustavo Gorriti, que ha aparentemente ocultado gran parte de la información que provenía de Brasil en torno al caso Odebrecht, y por supuesto también a los fiscales Vela, Domingo Pérez, que muchos tienen que responder frente a esta situación. De tal manera que la Fiscalía tiene que actuar de la misma manera con unos o con otros, y no con ciertas orientaciones o favoritismos políticos que aparentemente sí los tienen. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por esta participación en esta tarde, que nos pone en claro cuál es el escenario que tenemos desde su punto de vista con esto de los relojes Rolex en el puño de la presidenta Dina Boluarte. Gracias, Juan Carlos del Águila.